Cuando se trata de Navidad, que la familiaridad nunca genere satisfacción. Creo que vemos menos claro entre distracciones y desvíos. Se ha vuelto más tenue debido a todas las distracciones y los desvíos. Permítanme darles algunas pruebas. Top 10 canciones de Navidad en Spotify. Eso representa millones de oyentes. Ninguna de las 10 mejores canciones de Navidad menciona el nombre de Jesús. Y cuando se trata de villancicos, estaba buscando la letra del villancico, o ven, Emanuel, y tropecé con algo mientras buscaba. Era algo que se publicó en classicfm.com y escribieron, y cito, o ven, Emanuel es un villancico oscuro y delicado con una historia de fondo súper confusa. Existe una versión de Kelly Clarkson también. Pero cuando oyes a la gente, cuando la gente oye, cuando están comprando regalos en el centro comercial, cuando oyen los villancicos, y mucha gente no solo escucha los villancicos, sino que puede cantarlos. Pero cuando oyen los villancicos, cuando oyen Hark the Herald Angels Sing, o Gozo al Mundo, o Noche Santa, o Noche Silenciosa, Pequeña Ciudad en Belén, o Alégrense Señores, o ven, Emanuel, esas canciones son tan poderosas. Si alguna vez te fijas en la letra, esas letras son teológicamente potentes. Porque cuando suena en el centro comercial, la gente no se detiene en seco, deja caer sus regalos, cae de bruces y adora a Dios. Alegría para el mundo, que la tierra reciba a su rey, oh Dios mío. Descansad en felicidad, caballeros, sin desanimaros. Cristo nació en Navidad para liberarnos del poder de Satanás. Cuando nos hemos extraviado, deberíamos estar adorando. En la Biblia se registran varios casos de personas que encuentran a Jesús. Apuñalarlo anhelan algunos. Algunos querían tirarlo por un precipicio. Le odiaban, le temían o se inclinaban y le adoraban. Lo dejaron todo, lo entregaron todo, pero no hay registro de una aprobación suave. No hay registros de una respuesta tibia. No se registra a personas cantando sus alabanzas mientras hacen compras. Abre tu Biblia hoy en el capítulo 1 de Mateo. Mateo, un antiguo recaudador de impuestos, conocido como Leví Mateo, un hebreo despreciado. Ahora escribe por el Espíritu Santo un evangelio decididamente judío. El énfasis en que Jesús es el Mesías judío, el rey de los judíos, es muy evidente en su evangelio. El evangelio de Mateo, junto con todo el Nuevo Testamento, comienza en Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y luego Mateo sigue esa declaración de apertura con la genealogía de Jesús. Y sé que cuando oímos hablar de genealogías, ¿qué pensamos? Pensamos aburrido. Fulano engendra a fulano, engendra a fulano, engendra a fulano. Y la Biblia tiene muchas genealogías. Pero la verdad es que si te tomas el tiempo para acabar, las genealogías son alucinantes. Especialmente la genealogía de Jesús. Mateo rastrea 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, según el linaje de José. Pero ya ves, aquí o en cualquier otro lugar de la Biblia, cada persona mencionada en una genealogía, cada antepasado tiene su propia historia. No solo es una lista de nombres, sino una conexión de hechos, experiencias, personas y relatos. Así que cuando lees, por ejemplo, Booz engendró a Obed de Ruth, hay un libro entero de la Biblia sobre eso. Salomón engendró a Booz de Rahab, Judá engendró a Pérez de Tamar, el rey David engendró a Salomón, de la que había sido esposa de Urías. Si escarbas en ellas,
se te caerá la mandíbula. Las reality de hoy palidecen ante historias así. Mateo presenta el árbol de JesusAncestry.com a través de José y luego pasa a lo que será nuestro texto principal de hoy. Empezando en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Después que María, su madre, fue desposada con José, antes que se juntasen, se halló encinta del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo hacer de ella un escarmiento público, pensó repudiarla en secreto. Pero mientras pensaba en estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque te salvará a su pueblo de sus pecados. Así se hizo todo esto para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces José, despertado del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que la promesa de un Mesías venidero, que es el hijo de David, entrelazada con la promesa de que Dios mismo estaría con su pueblo, es enormemente profunda. En un sentido, Navidad significa que Dios es rey de nuevo, no César, ninguno pontífice o político. Los pastores y magos de Oriente se inclinan sin sorpresa. Navidad, Jesucristo el Rey preocupa a Herodes sin sorpresas. La gente se molestan por la naturaleza del cristianismo bíblico de abandonarlo todo y seguirlo a Él. Dicen: ¿sabes qué? ¿Por qué no puede el cristianismo ser una buena religión? Ya sabes, una de las buenas religiones. Puede ser buena para unos, no para otros, pero no todo o nada. Todas las grandes religiones tienen un fundador que muestra el camino para hallar a Dios. El cristianismo tiene un fundador que dice: yo, Dios, te busco. El cristianismo no puede ser una buena religión. Si lo que Jesús dijo era verdad, tienes que inclinarte y adorarlo. Le das tu corazón, le das tu vida, abandonas todo para seguirlo. Si no es cierto, si Jesús deliraba o mentía, debes desechar todo el asunto. Lo único que no puede ser es una buena religión. Eso no depende de nosotros, eso no es una opción, eso no está sobre la mesa, es Emmanuel. Y para Mateo, ser el que escribe eso significa algo. Para Mateo, Marcos y Juan, hagan las afirmaciones y los argumentos convincentes de que el bebé nacido en Belén no era otro que Dios con nosotros. Es asombroso. Verás, hay muchas veces en el Antiguo Testamento que vemos, ya sabes, el Señor salvará a su pueblo, o el Señor liberará a su pueblo, o el Señor los traerá de vuelta del cautiverio. Y cada vez que vemos eso, en muchas traducciones está en mayúsculas. Señor es el nombre Yod He Vav He de Dios, donde obtenemos Yahweh. Yahweh. Aunque un judío devoto nunca diría eso. Nunca dirían el nombre. Era un nombre demasiado sagrado para decirlo. Dado a Moisés por Dios en la zarza ardiente. Es el nombre del pacto de Dios. El nombre dice que es el inicio sin inicio de todas las cosas. Es la causa sin causa de todo. Él es suficiente por sí mismo. Incluso hoy los judíos no escriben el nombre. Y si los tres autores hebreos de los evangelios llamaron a Jesús Yahweh, eso es realmente un gran problema. Si alguien de otra religión hiciera eso, no significaría tanto,
Por ejemplo, usted sabe, César era considerado un hijo de Dios. Si uno de los griegos se convirtió en un dios griego, no sería un gran problema. En las religiones orientales, un dios del panteón baja a la tierra. No es gran cosa, pero no para un judío. Es la primera línea del Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, Él es único, es 3 veces santo. Y fíjate, a José no se le dice, el Señor Yahvé salvará a su pueblo. Es y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Pueblo de Dios es de Jesús. El pueblo del Señor, el pueblo de Yahvé, de nuevo equiparando a Jesús con Yahvé. Que los judíos digan que Jesús es Dios es asombroso, pero es porque es Emmanuel. Y Emmanuel no es tanto un nombre como es un título, es su identidad mesiánica, es Dios con nosotros. Juan dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No podemos entender del todo la profunda encarnación milagrosa de Cristo. Pero Mateo obliga a cada uno de sus lectores en el comienzo de esta historia a tratar con Él. ¿Por qué? Porque es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. ¿Doctrina? Pastor, acaba de decir doctrina. La Navidad no es una doctrina, la Navidad es una historia, es una leyenda, es un sentimiento, es inspiración. La Navidad no es una doctrina, se trata de cómo vivimos nuestras vidas. Eso es lo más importante, de eso se trata. No. La Navidad es una doctrina. Es una doctrina mega importante, no negociable, esencial de la fe cristiana. Salvará a su pueblo de sus pecados. No instruir, no inspirar, no motivar, no hacer feliz. Él vino a salvar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las demás religiones guían cómo vivir. No he venido a instruirte, a mostrarte cómo salvarte. He venido a salvarte. Porque si tratas de salvarte a ti mismo, terminarás siendo espiritualmente bipolar. En un minuto estarás en la cima de tu alto caballo por haber estado haciendo el bien, leyendo la Biblia, rezando y mostrando amabilidad hacia los demás. Has limpiado un poco tu boca sucia, a pesar de que actualmente está mirando por encima del hombro a los demás, porque obviamente no son tan salvos como usted. Pero piensas, tu buen comportamiento implica bendición divina. Dios te responde siempre. Ahora tendrás su poder en tu vida, pero estarás arriba y abajo. Aquí está el porqué. Porque si dejas de hacer el bien, saltas la lectura, omites la oración y te lastimas el dedo del pie, terminas expresando una serie de improperios. No estás viviendo de acuerdo a tus propios estándares. Así que te deprimes, te decepcionas, te sientes culpable. Te sientes aplastado y condenado. Ya ni siquiera te sientes salvo. ¿Ves? Eres espiritualmente bipolar si todo está en ti. Y Jesús dice, yo puedo librarte de eso. Mi gracia puede salvarte de eso. No he venido a instruirte. No he venido a mostrarte cómo salvarte. He venido a salvarte por gracia a través de la fe. En resumen, dice que cuando confías en mi ayuda gratuitamente, siempre puedes experimentar la alegría de ser perdonado y aceptado. Siempre puedes tener el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de tu vida. Y por cierto, siempre puedes tener todo eso. Y adivina qué, si es por gracia a través de la fe, también te liberará de sentirte superior a los demás, porque tu mantra será, pero por la gracia de Dios, allá voy. Fue a principios de esta semana o la semana pasada, no lo sé, iba a UPS a dejar un paquete y cuando salí del estacionamiento había una anciana saliendo de su lugar. Lo que ella no reconoció fue que estaba estacionada justo al lado de un paisaje con un bordillo y todo.
Se olvidó de eso. Así que cuando iba a salir de su sitio, se desvió bruscamente a la izquierda y se subió a la mediana. Y la vi hacer esto. Y luego trató de retroceder un poco. No estaba segura de qué hacer. Y entonces la vi ir así. Dejé mi paquete y me dirigí al frente del coche. Estaba inmóvil, sin saber qué hacer. Por eso le di un golpe. Y yo estoy como, primero, está bien. Y ella se puso así. Puso las manos en la cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Dije, mírame. Ok. Gira el volante hacia la izquierda. Así que lo giró con fuerza a la derecha. Le dije, no, la otra ISC. Y entonces le dije, ahora vuelve atrás. Estoy trabajando en el aeropuerto de Newark. Atrás. A la derecha. Enderézalo. Ven, vamos. Ahora ve. Ella arrancó y se detuvo. Y bajó la ventanilla y empezó a meterse en este agujero. Y créeme, no estoy bebiendo. Es muy temprano en la mañana. No estoy bebiendo, créeme, no estoy bebiendo. Debería haber bebido café. No debería haber bebido café. Y entonces ella dijo, gracias. Y yo dije, no te preocupes. ¿Quieres saber por qué? Porque lo he hecho. Pero por la gracia de Dios. Hay alguien en mi vida ahora mismo con quien quiero seguir enfadado. Quiero seguir enojado. Como si tuviera todo el derecho aquí a seguir muy enojado con esta persona. Ha tomado malas decisiones por mucho tiempo. He hecho todo lo que puedo hacer, pastor. Elena ha hecho todo lo que ella. Nuestra familia ha ido más allá. 20 millas. En muchos años. Quiero seguir enfadada. Y no puedo. No puedo quedarme. Me enfado. Ya no puedo enfadarme. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ahí voy yo. ¿Ves? Es increíble cómo funciona esto. Pero si eres salvado por la gracia, eres humillado y levantado al mismo tiempo. Y eso es algo que Jesús nos ha ofrecido si la Navidad realmente sucedió. Si la Navidad es solo una leyenda, estás solo. Es solo un indicador de cómo deberías vivir y no lo harás. Pero si la Navidad sucedió y crees y recibes a Jesús como Señor de tu vida, desde el momento en que crees, eres rescatado y redimido. Eres perdonado y favorecido, bendecido con cada bendición de Dios. Te has convertido en una nueva creación en Cristo. Y tienes todo ese amor y todo ese poder en tu interior, donde brota como agua viva y se derrama en todos los ámbitos de la vida. María está embarazada de 4 meses cuando tiene la charla con José. No vemos la conversación, solo podemos imaginarla. Solo podemos imaginar la incomodidad, la tensión, la emoción extrema de esa conversación. Y al final, como José tiene que mirar a la joven María y decir, no importa qué, tenías que estar con alguien para tener un hijo. Y sé que no soy yo. Ahora José es un buen tipo. Aparte de las 42 generaciones de su genealogía, no sabemos mucho de él. Sabemos que es carpintero. En general se cree que es mayor que María. Algunos lo sitúan mucho mayor que María. Otros creen que podría tener 19 o 20 años. Pero es un buen hombre. Es un ejemplo en varios sentidos. Por ejemplo, José es un ejemplo para nosotros en la forma en que establece sus prioridades. El texto nos dice que era un hombre justo, según algunas traducciones.
En el sentido más amplio, una persona justa es alguien cuya vida está limitada por la realidad de Dios, influida por las Escrituras. José camina en pureza de vida y compasión de corazón. Dios primero, los demás después, Él al final. José es también un ejemplo de cómo se puede obedecer la ley sin ser legalista. A diferencia de aquellos que son legalistas, al contrario de los fariseos, Jesús condenará el tiempo y de nuevo a los escribas y a los fariseos por su legalismo puntilloso que anulaba su compasión y misericordia o la falta de ellas. A diferencia de ellos, José se preocupa no solo de su propia obediencia a la ley, sino también de mostrar compasión por María y preocuparse por su bienestar. Como él no abandona su fidelidad a la ley para cuidar de María, ni abandona a María cuando la condición le plantea un dilema sobre su propia rectitud. Siempre recordaré cuando era pastor de jóvenes en Faith Fellowship, ubicado en Oak Tree Road, durante nuestros servicios del jueves por la noche. El jueves por la noche también hicimos actividades para jóvenes. Había un adolescente que se estaba comportando mal. Esa noche se comportaba mal, por eso mandé a un trabajador juvenil a buscar a su mamá. Ella está en el santuario, ve a buscar a su madre. Y cuando sacaron a la madre del santuario, ella miró al trabajador juvenil y le dijo: ¿crees que voy a dejar que el diablo use a mi hijo para sacarme de este servicio? Él puede ir y hacer lo que quiera. Yo voy a entrar ahí y me voy a enterar. Y pensé, quizás regreses ahí adentro, pero realmente no entiendes la palabra. Verás, si caminas en amor, cumplirás la ley. Dije que si caminas en amor, cumplirás la ley. Si caminas en amor, cumplir los mandamientos viene naturalmente. Si amo a Dios, no tendré otros dioses delante de Él. Si amo a mi prójimo, no lo mataré. ¿No es así? Ama a Dios, amar a la gente, pasión por Dios, compasión por la gente. Se puede ser justo sin ser religioso. Se puede amar y servir a Dios sin ser molesta y erróneamente legalista. Como vemos en José, amar a Dios y amar a la gente no están reñidos, no son mutuamente excluyentes. No tienes que ser engreído para ser espiritual. ¿No es cierto? Jesús no lo era. Todo lo contrario. Escucha, esto no es uno o lo otro. Se trata de ambos. Toda la ley se reduce a solo 2 mandamientos. Observa esto. En Marcos 12 Jesús dijo: el principal mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es único. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mi familia, si aman a Dios y aman a la gente en ese orden, cambiarán su mundo como lo hizo José. Así que antes de su visita angelical en un sueño, José solo tenía 2 opciones. Por un lado, podía buscar un divorcio público, donde la condición de María se haría conocida abiertamente, pero entonces ella estaría sujeta a la desgracia de la comunidad, sería conocida como adúltera y podría ser lapidada hasta la muerte según la ley. Por otro lado, podía divorciarse de ella en privado, había una disposición para ello, podía hacerlo delante de 2 o 3 testigos. Y esta última era la única opción legal que permitiría a José mantener su rectitud personal según la ley y salvar a María de la deshonra pública o de una posible muerte. Cuando estás en una encrucijada, una intersección, una bifurcación en el camino, donde parece que solo tienes 2 opciones y ambas son pésimas, cuando nuestras mentes creen en una elección inevitable, escúchame con atención.
Dios a menudo tiene otro camino. Puede que no sea o lo uno o lo otro. Puede ser ambas cosas. Puede que no sea ninguno de los dos. Dios siempre traza un camino donde no parece haberlo. Él tiene otro plan, tiene otra jugada, tiene otro camino, otra solución, otra estrategia que ni siquiera se te había pasado por la cabeza. Él hace arroyos en el desierto. Él divide los mares para que su pueblo pueda caminar por tierra seca. Hace brotar agua de una roca. Envía maná, envía codornices. Cuando Jesús dice a los discípulos que alimenten a la multitud, piensan en comprarlo. Entonces llegan a la conclusión de que no tenemos suficiente dinero. Entonces dicen, mandémoslos a los pueblos lejanos a buscar cosas. Pero ¿sabían que Jesús tenía una forma diferente? En la tempestad del mar, Jesús apareció caminando sobre el agua para ayudarlos, eligiendo un camino diferente. Y cuando el plan A es un desastre y el plan B es ir de la sartén al fuego, espera en el Señor, espera en el Señor. Dios tiene otro camino. El estado emotivo de José cuando el ángel aparece debe haber sido muy conflictivo. Pero una vez que es instruido por el ángel en un sueño, con un anuncio directo y seamos honestos, sin muchos detalles, pero recuerda que es justo, recuerda que es un hombre justo. Los límites de la vida de José han sido establecidos por su relación con Dios. Él distingue un sueño celestial de uno culinario a horas nocturnas. También sabe que la obediencia tardía es desobediencia. La obediencia de José es inmediata, sin demora, decisiva. Escucha, José tiene un gran papel que desempeñar. Como sabemos que ayuda a criar a Jesús. Mientras Jesús crece en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Y por cierto, esa es una gran oración para rezar por tus hijos o tus nietos, que crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. José está en la vida de Jesús al menos hasta los 12 años. Lo sabemos porque está allí cuando María y José lo pierden en el templo cuando tiene 12 años. ¿Te imaginas perder a Jesús? ¿Te imaginas estar allí con toda tu familia y que de repente uno de los cónyuges se dirija al otro y le diga, ¿tienes a Jesús contigo? No, pensé que estaba contigo. No está conmigo. Pensé que estaba contigo. No está conmigo. ¿Está con tu hermano? No está con mi hermano. ¿Y con tu hermana? No está. Dios mío, el ángel dijo que era el Hijo de Dios. Hemos perdido al Hijo de Dios. En algún momento entre los 12 y los 30 años de Jesús, José muere. Pero hasta entonces jugó un papel integral en la crianza del Hijo de Dios. Empezando por aquí. Mira de nuevo el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás por nombre Jesús. Tradicionalmente el nombre lo ponía el marido a un niño. Las mujeres cargan al bebé por 9 meses. Todo lo que hacen es estirarse y tener estrías y sentirse incómodas y no pueden dormir y arriesgan sus propias vidas en el parto, pero es el marido quien pone el nombre al niño. No está bien. Y todas las madres dijeron, amén. Pero como para José, qué privilegio, ¿verdad? Qué honor. Llamará su nombre Jesús. Pero nos habla de algo más. Los padres tienen derecho a nombrar a sus hijos. A José le acaban de quitar ese derecho. A María también. Como abrir una empresa. Tienes derecho a ponerle un nombre. No es así. Eres el presidente, el director general, el líder del consejo y hasta quizás el conserje. Fundaste la empresa y tienes ese derecho. Tienes esa autoridad. Pues bien, los padres tienen la patria potestad. Tienen derecho a ponerle nombre a su hijo, pero a José le quitan ese derecho.
Y hasta cierto punto tiene sentido, porque si lo piensan, ¿cuántos de ustedes saben que este es el primer y último niño en la historia del mundo en ser mayor que sus padres? Infinitamente. Pero José y María, ya saben, tienen varios hijos más. Y sé que para algunos de nosotros con antecedentes católicos, eso es como que María y José tuvieron otros hijos. Sí, en la Biblia María y José tuvieron otros hijos. Jesús tenía hermanos, tenía hermanas. Santiago escribió un libro del Nuevo Testamento. Y José y María pudieron nombrarlos a todos. Pero les quitaron ese privilegio cuando se trató de Jesús, indicando cuando Jesús entra en tu vida, no lo nombras, Él te nombra a ti. Cuando Jesús entra en tu vida, no le dices quién debe ser, Él te dice quién debe ser. Amén. O cuando Jesús entra en tu vida, solo puede entrar así, con autoridad. Tú no le dices lo que quieres de Él, Él te dice lo que quiere de ti. No le dices lo que vas a dar, no le dices dónde vas a servir, tú no se lo dices, tú no eliges tu vocación, tu llamado te escoge a ti. Escucha, no seleccionas tus dones de un menú desplegable. Esto no es Burger King, no puedes tenerlo a tu manera, tú no mandas. El cristianismo no es mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús es el Rey, Jesús es Señor, Señor en tu nacimiento, Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene toda la autoridad. Y cuando resucitó, ¿qué dijo Jesús? Él hace la declaración enfática: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tú no le dices quién debe ser, Él le dice quién debe ser. Y la última observación y aplicación es cuando Mateo narra bajo la inspiración de Dios Espíritu Santo. Y dice en el versículo 22, dijo, esto fue hecho, todo, holos. ¿Por qué decimos todo? Todo, así se hizo todo esto. Para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto se cumplió. ¿Lo dirás conmigo hoy? Todo esto se hizo. Todo esto se hizo. No solo el sueño, no solo la visita angélica en el sueño. Recuerden, Mateo comienza con una genealogía, una que se remonta a 42 generaciones. Se remonta hasta Abraham. Todo esto fue hecho cuando Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo, levántate de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que aún te mostraré. Abraham estaba a punto de sacrificar a su propio hijo Isaac, pero Dios envió un carnero. Todo esto se hizo cuando Jacob luchó con Dios. Dios tocó la cuenca de su cadera, cambió su forma de caminar, cambió su nombre a Israel. Todo esto fue hecho cuando José fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Cuando ascendió a segundo al mando de todo Egipto, cuando se reunió con sus hermanos y su padre, cuando se les dio la tierra de Goshep y se multiplicaron en exceso allí. ¿Adivina qué? Todo esto fue hecho cuando Moisés recibió su llamado de Dios en medio de la zarza ardiente, cuando recibió la ley en el monte Sinaí, escrita en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Todo esto se hizo cuando David mató a Goliat, Daniel en el foso con leones, cuando había un cuarto hombre en el horno de fuego. Todo esto fue hecho. Todo lo registrado en la ley, todo lo documentado en los libros históricos, cada precepto establecido en la literatura sapiencial y cada evento que ocurrió en los profetas mayores y menores, y todo en torno a la Navidad, José, la Virgen María, los pastores, los reyes magos sin hospedaje, el pesebre lleno, ángeles visitantes y una extraña estrella en el cielo. Todo pasó, todo esto. La historia de la Navidad, la historia de todo
la historia del mundo. Todo esto fue hecho para que pudiera ser llamado Emmanuel. Con ello se buscó que el bebé del pesebre pudiera ser llamado Emmanuel. Todo se hizo para que Dios esté con nosotros. Todo se hizo para que Dios pudiera estar contigo. Y yo diría, no solo todo en la Biblia, no solo todo en la historia humana, sino también todo en tu vida. Todo por lo que has pasado, todo lo que has conocido, cada experiencia que has tenido, cada miedo que has tenido que enfrentar, cada obstáculo que has tenido que superar y cada desafío que no superaste, cada uno que no clavaste, cada revés, cada fracaso. Cada motivo de arrepentimiento, lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo demás, olos, todo esto se hizo, todo condujo a este momento. Todo llega a un punto crítico, todo se une alrededor de esto, todo esto se hizo para que Dios estuviera contigo. Si la Navidad nunca sucedió, si es solo una leyenda, estás por tu cuenta. Pero si la Navidad es real, Dios está contigo. Contigo, que tú serías suyo, que Él sería tuyo, que no tendrías religión, pero tendrías una relación. Que Él estaría contigo en cada prueba y en cada triunfo, que Dios estaría contigo cuando llores y cuando bailes, para que Él esté contigo, para que Él sea la gloria y el que levanta tu cabeza, para que Él sea tu escudo y tu gran recompensa, para que Él sea tu salvador, tu sanador, tu libertador y tu rey que pronto vendrá. Escuchen. Si eres una familia de 4 en la iglesia hoy y cuando termines, aquí tienes y recoges a tus hijos en el ministerio de los niños y luego vuelves al coche, te lo voy a decir ahora mismo. Cuando entras en el frío coche, hay 5 de ustedes, existen 4 ni siquiera. Solteros, nunca estás solo. Los casados, no somos solo 2, no. Tu matrimonio es cuerda de 3 dobleces. Jesús está contigo. Jesús te acompaña. Díselo a quien tienes a tu lado. Jesús te acompaña. Mi familia, escuchen con atención. Él nunca te dejará ni os abandonará. Nunca, 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 nunca. Él nunca te dejará en tu peor momento, en tu peor día. Él no te dejará, no te abandonará. Punto, punto final. Todo esto se hizo, todo, para que Él fuera tu ayuda presente en tiempos de angustia. Todo esto fue hecho para que Él te instruyera y te guiara en el camino que debías seguir. Todo esto fue hecho para que oyeras la voz del buen pastor y la voz de otro que nunca seguirías. Todo esto fue hecho para que Él te salvara de tu pecado y de ti mismo. Todo esto fue hecho para que Jesús fuera tu amigo, que se pega más cerca que un hermano. Todo esto fue hecho para que pudieras tener vida y tenerla en abundancia. Todo esto fue hecho para que Él pueda llenarte e inundarte con su presencia. Todo esto fue hecho para que puedas vivir con Dios y disfrutar del placer infinito y abundante. Él está contigo. He dicho que Él está contigo. Él está en ti. Él es tu retaguardia. Él va delante de ti, Él está a tu alrededor. Tu vida está rodeada de la impresionante presencia de Cristo en formas que realmente no entendemos. Mañana, cuando te levantes y pises el suelo, Él estará a tu lado. Cuando tomes tu primera taza de café, Él estará contigo. Entrando a la ducha, temor hundido, pero Él acompaña. ¿Verdad? Cuando entres en el coche y saltas de los niños en la escuela, cuando te subas al auto y vayas a trabajar, estará contigo.
Cuando llegues al trabajo y tienes un problema, no sabes qué hacer, estás bien, ¿quieres saber por qué? Está contigo. En tu hora de almuerzo, está contigo. Cuando vuelves al coche para ir a casa, está contigo. Cuando paras en ShopRite, entra en ShopRite contigo. ¿Me oyes? Y cuando vuelves a casa y abrazas a los niños, Él está contigo. Cuando besas a tu esposa, Él está contigo. Y cuando recuestas la cabeza, ahora me acuesto a dormir. Escucha, el Señor estará allí para guardar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Cuando te acuestes, Él ni dormita ni duerme, Él estará contigo. Emmanuel, Dios con nosotros.